En ese momento se desempeñó como decano del Consejo Directivo del Colegio de Administradores de la Libertad hace unos cuantos años, y también me permitió compartir algunas de las actividades que su consejo directivo programaba, y siempre se vio la energía, la iniciativa, el impulso que le daba a un colegio de licenciados recién naciente. He tenido la oportunidad también de ver algunos de sus libros que de manera académica y científica publica. Hace cosa de 2 o 3 meses tuvimos la oportunidad de publicar sus más recientes escritos. Lo dimos a conocer a través de nuestra revista institucional y fue un grato placer compartir con él esas experiencias. El día de hoy, dentro del programa que tenemos de capacitación permanente hacia nuestros colegiados, tenemos el gusto de presentar a todos quienes nos acompañan en esta plataforma al licenciado y doctor Luis Ramírez Salinas, que desarrollará el tema la felicidad en el trabajo. Dejo con ustedes a nuestro querido amigo Luis Ramírez Salinas, el uso de la palabra, y muy agradecido por esta gran oportunidad de presentar. Muy buenas noches. Muchas gracias, director. Muchas gracias a nuestro invitado también. Antes de dar el paso a nuestro invitado, quien ya está conectado con nosotros, gentilmente ha estado acompañándonos desde hace unos minutos, quiero destacar brevemente el perfil de nuestro invitado, prosiguiendo con lo que ya mencionó nuestro director de imagen institucional. Y cuando hablamos de licenciado en administración, magíster Luis Ramírez Salinas, perdón, estamos hablando de un profesional que hoy va a abordar el tema felicidad en el trabajo, ¿no? Dos palabras que a veces suelen ser un tanto contradictorias, entre comillas, en la jerga local. ¿Cómo logramos obtener felicidad en el trabajo? ¿Cómo podemos obtener satisfacción por lo que hacemos, ¿no? En un espacio en el que realmente se tiene que promover un clima positivo y sobre todo pues una motivación constante, ¿no? Y Luis Ramírez Salinas tiene una amplia trayectoria, ¿no? Él es actualmente jefe del Centro de Información de la Universidad César Vallejo, es maestro en Administración de Negocios por la Pontificia Universidad Católica, paz decano, ya lo mencionó nuestro director, ¿no? Paz decano del Colegio de Licenciados en Administración de la Libertad. Además, tiene un doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Trujillo, catedrático universitario en distintas universidades de nuestra región, del país. Además, ha sido exgerente de personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo y es director regional de Administración del Gobierno Regional de la Libertad, así como un autor de diversas publicaciones académicas, periodísticas y de investigación. Queremos en este momento ya darle la palabra a nuestro invitado, prosigo con lo que mencionó nuestro director, y con ustedes, el licenciado Luis Enrique Ramírez Salinas, para el desarrollo de su ponencia. Bien, muchas gracias por la invitación de mi colegio profesional, de mi gremio profesional. Como ha dicho mi gran amigo Harry Iglesias, pues es muy grato, es muy satisfactorio volver a encontrarnos con él y con varios de ustedes. ¿Tú conoces este lugar desde una mesa? Sí. Un momento, por favor, para verificar el tema de la conexión de audio. Un momento, por favor. Muchas gracias al equipo técnico. Continúe, por favor, licenciado. Sí, es muy satisfactorio compartir con mis colegas profesionales, amigos como Harry Iglesias, como nuestro actual decano Miguel Vázquez Polo, a quien también lo conozco hace muchos años. Hemos compartido muchas experiencias académicas y gremiales en nuestro colegio. Y con mucho gusto acepté la invitación y agradeciendo la oportunidad para exponer algunas ideas contenidas en mi última publicación, reciente publicación de noviembre del 2020, titulada Sobre la felicidad en el trabajo. Un tema intuitivo, pero no de tan fácil explicación. Voy a pedir por favor que me permitan compartir la pantalla para unas diapositivas que he preparado.
Voy a buscar las diapositivas que se me fueron. Disculpen un segundito. Acá lo tengo. Ok. Entonces, vamos a ver. Compartir. No sé si se está viendo. ¿Alguien que me dé el retorno, por favor? ¿Se está viendo Sí, las licenciado. diapositivas? ¿Sí? Sí, Ya. sí se cargaron. Sí se pueden Ah, ver. ya. Perfecto, muchas gracias. Entonces, he preparado unas diapositivas, pero no voy a explicarlas todas porque serían tengo 60 minutos y voy a centrarme solamente en algunas de ellas para vertirles las principales ideas de mi propuesta, de mi hipótesis de trabajo. Como verán ustedes, el libro se titula Sobre la felicidad en el trabajo, una interpretación a partir de la teoría de la autodeterminación y la teoría del flujo psicológico. Debo contarles en primer lugar un poco el origen de esta publicación. Allá por el año 2016, yo estaba reescribiendo un libro que también tengo publicado sobre administración de recursos humanos, pero que le puse de nombre Administración de Personas. Y en esa búsqueda de fuentes bibliográficas para reescribir una segunda edición del libro, encontré un día una lectura muy interesante en el diario Gestión. El diario Gestión traía una noticia que revelaba una entrevista a un empresario japonés, Kazuo Inamori, en donde, como ya lo vamos a ver en el libro, este empresario con ideas budistas, hoy día es un monje budista, sostenía en esa entrevista que las principales escuelas de negocios en el mundo, aquellas que dictan los famosos MBAs, estaban equivocadas cuando afirmaban que lo principal que tiene que hacer un gerente es aumentar y aumentar las utilidades, o como otros dicen, crear valor para los accionistas, buscar mayor rentabilidad. Él sostenía, por su parte, de que lo que un gerente general, un CEO en la jerga sajona, el CEO de una organización, de una empresa, lo que tenía que buscar como propósito fundamental era que sus trabajadores sean felices. Entonces, con esa pequeña entrevista que salió en una página del diario Gestión, me quedó una duda tremenda. El constructo felicidad en el trabajo, que por primera vez lo escuchaba, decía yo, esa duda, ¿qué cosa será? ¿No será lo mismo que satisfacción en el trabajo? Es decir, a veces vienen modas, bestsellers en administración, que aparentemente nos traen nuevas metodologías, nuevos conceptos, pero revisándolos bien no vienen a ser sino recreaciones antiguas con otro nombre. Entonces dije, tal vez de lo que se trata, o a veces por cuestiones de traducción, de repente de lo que se trata es de lo que ya conocemos comúnmente como satisfacción laboral o satisfacción en el trabajo. Entonces dejé de reescribir el libro que les cuento y me dediqué de lleno primero a buscar si es diferente este concepto de felicidad en el trabajo y el concepto de satisfacción en el trabajo. Y por ahí empezó todo. Seguí. Más o menos a los 3 años y medio ya tenía escrito lo suficiente como para animarme a publicar un libro. Claro que esto no es el final de todo. Esto es nada más que una hipótesis de trabajo. Si queremos verlo en términos de investigación científica, esto vendría a ser algo así como el marco teórico de una investigación doctoral, puesto que faltaría la investigación empírica, el trabajo de campo, para confirmar si la hipótesis que estoy planteando en este libro es válida o no. Bueno,
pero ya no podía esperar más tiempo y dije, voy a publicar lo que ya tengo escrito. Claro que no son, alrededor de 3 años y medio, no me dediqué a tiempo completo y a dedicación exclusiva en el libro, porque mis labores docentes, académicas, administrativas en la universidad no me permitían. Esto ha sido hecho a tiempo parcial. He sacrificado vacaciones, he sacrificado fines de semana, algunos feriados, etcétera, para llegar a producir lo que ahora les voy a exponer a grandes rasgos. Entonces, el libro consta de 4 capítulos y un apéndice. El primer capítulo justamente trata de precisar si felicidad en el trabajo es sinónimo, está relacionado o es un concepto diferente a satisfacción laboral o satisfacción en el trabajo. Y a eso vamos a ver en el primer capítulo, en donde yo demuestro que son conceptos relacionados pero diferentes. No es lo mismo decir felicidad en el trabajo que decir satisfacción en el trabajo. Incluso podría decir que no estoy tan satisfecho, pero sí soy feliz con lo que hago, o al revés. Y a esa conclusión llegué luego de haber revisado pues las diferentes definiciones de satisfacción en el trabajo, para darme cuenta que no hay una definición inequívoca, consensuada entre los autores. Revisé las diferentes teorías que al respecto se han planteado, como la teoría de los 2 factores de Herbert, la teoría de las características del trabajo de Hartman y Ullmann, la teoría de la discrepancia de Luke, la teoría del ajuste laboral de Davis y Lofquist, y el enfoque marxista de la satisfacción en el trabajo, en el lado opuesto del espectro ideológico político. Entonces, con todo ello, pues, al final concluí de que son conceptos relacionados, pero no son iguales. Que entonces no es el mismo constructo. Luego de satisfecha esta duda, de resuelta en cierta forma esta duda, el constructo felicidad en el trabajo está formado a su vez por 2 conceptos. ¿Qué cosa es felicidad? Cuando hablamos de felicidad, ¿de qué estamos hablando? Y otro constructo, otro concepto que es el trabajo. Entonces, es un constructo compuesto, a su vez de otros 2, felicidad por un lado y trabajo por otro lado. Entonces, el segundo capítulo tiene que ver con el concepto felicidad. Tenía yo que tener claridad, lo entendía así, de qué hablamos cuando decimos quiero ser feliz. ¿Quién no desea ser feliz? Bueno, ¿en qué consiste ser feliz o ser infeliz, como dice mi amigo Harry Iglesias? Pero aquí, esta era una tarea monumental. Es un concepto muy profundo, muy abstracto, muy diverso y muy inasible. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar claridad acerca de lo que es la felicidad? Entonces, recordé una lectura, un libro de un famoso epistemólogo ya fallecido, John Hessen. Cuando John Hessen intentó despejar, elucidar el concepto filosofía, siguió un camino triple, uno después de otro, que empezaba por definir idiomáticamente el concepto. El segundo camino era, bueno, compara las definiciones de diversos autores. Y finalmente, si no satisface las expectativas de esos 2 caminos, no hay más que revisar la evolución del contenido histórico del concepto. Y hecho este ejercicio, entonces pues dije,
para tener una mayor claridad acerca del concepto de felicidad, no queda sino repasar, revisar a lo largo de la historia de la humanidad cómo ha evolucionado el concepto de felicidad. Y a eso se dedica el segundo capítulo. Revisé el concepto de felicidad desde las escrituras antiguas, como el Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados más antiguos de la India, el Antiguo Testamento. Pasé revisión a los clásicos griegos, fundamentalmente Platón, Aristóteles y Epicuro. En el caso de Platón, revisé sus tres de sus famosos diálogos, el Eutidemo, Banquete y Filebo, en donde él exponía las enseñanzas de su maestro Sócrates, porque sabrán ustedes que Sócrates nunca escribió o nunca se ha encontrado escritos de Sócrates, sino sabemos de su pensamiento a través de su discípulo Platón. Repasé Aristóteles, fundamentalmente dos de sus obras, el Protréctico y la Ética Nicomáquea, para entender cómo los griegos entendían el concepto felicidad. Y finalmente revisé Epicuro en su famosa epístola Meneceo. De Epicuro no se ha dejado ningún libro, sino fragmentos, unas que corresponden a su famosa carta o epístola a Meneceo, a uno de sus discípulos. Hecho esto, la conclusión de esta revisión me daba como resultado de que, según los griegos clásicos, la felicidad es una actividad del alma, que consiste en obrar bien, es decir, en vivir de acuerdo a la virtud, poseyendo y haciendo uso de los bienes o cosas buenas. Además, se entendía en esta época que el conocimiento o sabiduría era indispensable para ese recto uso de los bienes, para ese vivir de acuerdo a la virtud, y que ese conocimiento se adquiere con el cultivo de la filosofía. Sin embargo, también se entendía que la felicidad necesita hacer uso de aquellas cosas buenas que proporcionan placer. Sin embargo, esa era una felicidad, llamémosle imperfecta. La felicidad perfecta solo se alcanza con la contemplación. Había acá mucha influencia de la filosofía oriental, ¿no? La meditación, la contemplación. Luego, pasando a otra etapa histórica de nuestra humanidad, revisé en la filosofía medieval occidental todo el pensamiento cristiano, porque en esta etapa de la historia universal está asignada fundamentalmente por el cristianismo, que si bien no puede entenderse como una filosofía estrictamente hablando, sin embargo, sí puede entenderse como una concepción del hombre, de la vida, de su destino, del mundo, de la divinidad, como un sistema de pensamiento. Y aquí repasé a San Agustín en su libro Confesiones y en su libro La ciudad de Dios. A Santo Tomás de Aquino en su monumental obra La Summa Teológica, ¿no? Y producto de estas dos lecturas fundamentalmente, saquemos conclusión que según el cristianismo, el verdadero camino a la felicidad es conocer y acercarse a Dios a través de una vida bienaventurada. Sin embargo, la felicidad no está reservada para todo el mundo, según el cristianismo, sino es un don que Dios solo concede en el momento de la muerte a unos pocos elegidos. Y esta felicidad terrenal es aparente, que a veces entendemos como que somos felices, es engañosa, muchas veces es deleznable, por lo tanto imperfecta. Luego viene la filosofía de la etapa moderna, de la era moderna, ¿no? En que el cristianismo ya da paso al racionalismo. El filósofo del racionalismo por excelencia es Descartes. Y un
pensador monumental de esta etapa, de esta época, es Kant, Immanuel Kant. Descartes nunca escribió un libro sobre la felicidad, sino que también de sus cartas, de sus epístolas con la princesa Isabel de Bohemia, de quien fue su director espiritual, Descartes reflexiona sobre la felicidad en la que distingue entre ventura y beatitud, para dar a entender lo que es la felicidad, entre lo que depende y no depende del hombre, afirmando que el logro de la felicidad queda en manos de la voluntad del propio hombre. Por eso se dice que la felicidad en esta etapa baja del cielo a la tierra, mientras que para el cristianismo la felicidad solo se conseguía al momento de la muerte. Descartes entendía que es posible alcanzar la felicidad en este mundo. Y no viene a ser sino tener el espíritu perfectamente contento y satisfecho, ateniéndose a la virtud. Kant fue lo más difícil de entender. Kant es uno de los filósofos más oscuros, al igual que otros como Schopenhauer, etc. En varios de sus libros, empezando por Crítica de la Razón Pura, Kant dice que para el hombre la felicidad supone la satisfacción de sus necesidades e inclinaciones propias de su condición humana. Sin embargo, este principio o ley de la felicidad se ve enfrentado al principio o ley de la moralidad. La primera nos dice, bueno, que lo que hay que hacer si queremos ser felices, pero la segunda dice cómo debemos comportarnos si queremos ser dignas de ellos. Y para él, para Kant, la naturaleza no habría dotado al ser humano para ser feliz, para alcanzar la felicidad, puesto que afirma que si la felicidad hubiera supuesto el auténtico fin de la naturaleza, se habría mostrado muy desacertada en darnos la razón y por lo tanto decir esto es bueno o es malo. En conclusión, en esta etapa el concepto felicidad baja del cielo a la tierra. Es posible de ser alcanzado en este mundo. En todo caso, es un proyecto de vida individual que atiende a la satisfacción de las necesidades e inclinaciones propias de todo ser humano, mediado por el cumplimiento de lo que Jan llama los imperativos categóricos o la ley moral. Finalmente, en la época contemporánea, en nuestros tiempos, encontramos una multiplicidad de enfoques de diferentes campos de estudios en el ámbito de las ciencias sociales, pero no solamente en ella, ¿no? Hay una diversidad impresionante acerca de trabajos sobre la felicidad. Desde el punto de vista de la economía, se hacen muchos estudios de lo que es felicidad e infelicidad. Incluso desde el terreno de la zoología, un famoso zoólogo como Desmond Morris clasifica diferentes tipos de felicidad en función de sus fuentes. Desde el punto de la vista de la sociología, de igual manera, desde el psicoanálisis, Erich Fromm también nos plantea su punto de vista distinguiendo entre placer y felicidad. Y en el campo de la psicología positiva es donde encontré, a mi juicio, la base suficiente desde el punto de vista teórico y empírico para formular la hipótesis que más adelante les voy a explicar. Ryan y Deci, o Deci y Ryan, porque escriben a veces uno primero y el otro después, pero son una dupla de famosos psicólogos positivistas, sostienen que el bienestar
como sinónimo de felicidad, porque en el campo de la psicología se vuelven intercambiables estos conceptos, bienestar y psicología, sostiene que el bienestar suele ser estudiado, investigado bajo dos enfoques. El enfoque subjetivo o bienestar subjetivo, que está asociado al enfoque, al hedonismo, es decir, a los placeres, ¿no? Y el bienestar psicológico o enfoque psicológico asociado al eudaimonismo. Estas son dos expresiones griegas, en este último caso, asociado al espíritu, a la realización personal, ¿no? Por eso es que dice que la opinión predominante del primer enfoque es que el hedonismo incluye las preferencias y los placeres de la mente y del cuerpo, ¿no? Pero el segundo enfoque es todo aquello que tiene que ver con la realización humana. ¿Ven? En conclusión, bajo esta época actual, el concepto felicidad puede ser entendido, y de hecho es entendido, como a veces encontramos conferencias, lecturas, etcétera, desde el punto de vista hedónico y otros desde el punto de vista eudaimónico, dependiendo de la perspectiva disciplinaria de que se trate. Particularmente, lógicamente, me inclino desde el enfoque eudaimónico. Yo postulo un enfoque humanista de la administración. En cualquier caso, la felicidad en esta época contemporánea estará referida siempre a una experiencia o vivencia personal. Y con este marco de referencia de lo que es felicidad, entendiendo que el concepto ha evolucionado en la historia universal de diversas maneras, hasta donde estamos, yo planteo aquí la hipótesis de que el constructo felicidad en el trabajo puede ser mejor entendido a través de dos teorías. La teoría de la autodeterminación, de la motivación autodeterminada en el trabajo, y de la teoría del flujo psicológico. Allí donde en la tarea donde estoy haciendo, en el trabajo donde estoy realizando, hay una coincidencia entre una motivación intrínseca total o autodeterminada y hay un desafío óptimo, o esa tarea representa un desafío óptimo para el cual tengo capacidad o habilidad, entro en una especie de flujo psicológico, entro en una especie de clímax, ¿no? Que me hace estar feliz mientras realizo ese trabajo, esa tarea. Pero para ello había que revisar primero algunas definiciones de felicidad en el trabajo que se vienen manejando actualmente, ¿ya? Y desde ese punto de vista, pues no hay todavía, es un constructo que está, o es un concepto, para no ser redundante, que está en construcción. No hay una única definición. Bueno, es común esto es en las ciencias sociales, no es como en las ciencias naturales. Cuando uno define qué cosa es un cuadrado en matemática, pues es ya una única definición, ¿no? Figura geométrica de 4 lados del mismo tamaño, con ángulo tal, etcétera, etcétera. No hay otra definición. Pero en ciencias sociales no ocurre lo mismo, con muchos conceptos. Hay unos que tienen mayor consenso y en otros conceptos. Acá en Felicidad del Trabajo todavía está en construcción. Pero también encontré que el trabajo representa una actividad que guarda relación directa con las necesidades del ser humano. Y desde este punto de vista, las necesidades humanas representan un factor crucial de motivación para un trabajo que tengamos que realizar. Y bueno, entonces, ¿qué cosas son las necesidades humanas? ¿Cuáles son? Aquí hay dos posturas. Primero,
Las necesidades hay diferentes clasificaciones. Hay autores como nuestros conocidos Ryan y Jesse que lo clasifican en necesidades fisiológicas y psicológicas. Hay otros como Puig, Sabater y Rodríguez desde la sociología que los clasifican en necesidades relativas que dependen de factores como sexo, edad, raza, cultura. Y hay los universalistas que dicen que hay necesidades objetivas y universales para todos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, desde la economía, a esta perspectiva ha sido defendida por autores como Doyal y Gow, para quienes existen dos necesidades básicas y universales de todo ser humano, salud y autonomía. Maslow, nuestro conocido Abraham Maslow, que lo hemos estudiado en la carrera, defiende la tesis universalista de 5 necesidades básicas y universales, dispuestas jerárquicamente, ya eso lo sabemos. Y Erich Fromm, desde el psicoanálisis, distingue entre necesidades animales y humanas. ¿Ven? Y en ese sentido distingue 5 necesidades humanas: de relación, de trascendencia, de arraigo, de sentimiento de identidad y de requerimiento de una estructura que oriente y vincule. Entonces, siendo las necesidades un fundamento para la motivación en el trabajo, había que repasar, como ya les he dicho, la motivación desde el punto de vista intrínseco e extrínseco. Y ahí es donde me encuentro con la teoría de la autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan. Ellos a finales de 1900 sostuvieron en su teoría la idea central de que el desarrollo del potencial de una persona, de un ser humano, supone la satisfacción de 3 necesidades innatas: competencia, relación y autonomía. La necesidad de competencia es que el ser humano busca enfrentar desafíos óptimos y experimentar dominio o efectividad sobre la naturaleza. Por la competencia de relación es que buscamos relacionarnos con los demás y experimentar sentimientos de seguridad, pertenencia e intimidad con nuestros semejantes. Y la necesidad de autonomía es ese sentido que queremos tener independencia para autoorganizarnos y para regular nuestra propia conducta, nuestro propio comportamiento, con una tendencia a tener coherencia interna e integración entre las demandas del entorno y nuestras metas reguladoras o valores. Entonces, además, la teoría dice que para experimentar autonomía, competencia y relación necesitamos soportes ambientales del entorno como nutrientes que abonan a favor de esas necesidades, ¿no? Que cuando esos nutrientes están presentes, nos ayudan a satisfacer estas necesidades básicas y nos dan salud mental, nos dan vitalidad. Caso contrario, no, por supuesto. Hasta ese tiempo se venía estudiando mucho la motivación desde el punto de vista extrínseco, pero las investigaciones demostraron que los comportamientos motivados intrínsecamente apoyaban esas necesidades de competencia y autodeterminación. Y ahí aparece el continuo de autodeterminación de estos autores, que mejor explica esta teoría. Esta teoría dice que el comportamiento de las personas, la conducta de las personas puede ser autodeterminada o no. Es decir, lo que yo hago, puedo hacerlo por voluntad propia o porque alguien o algo me obliga a ello. Y bajo ese punto de vista aparecen 2 tipos de motivación. Cuando yo decido hacer algo por mi cuenta propia, por mi voluntad, porque eso me viene internamente, sale de mí, estamos hablando de motivación intrínseca.
Pero cuando mi conducta, mi comportamiento, lo que hago o no hago, depende de factores externos a mí, ahí estamos hablando de motivación extrínseca. Y la amotivación o desmotivación, que no sería un tipo de motivación, pero que también representa una conducta no determinada, pues no tenemos que hablar de ello, porque lo que aquí importa entender es la motivación intrínseca como sustento de la hipótesis de trabajo que he planteado, y en todo caso, de dos estilos de motivación extrínseca que también en cierto momento se incorporan como conducta autodeterminada, que son los estilos que aquí, bajo el título de tipos de regulación, se entienden como regulación integrada y regulación identificada. Es decir, la motivación intrínseca es aquella en que la conducta está regulada interiormente del individuo, ¿no? Yo decido mis propios límites de actuación, mis propias normas de conducta. En cambio, en la motivación extrínseca hay 4 estilos, si se quiere, 4 tipos de motivación. De mayor autorregulación a menor autorregulación. Porque acá aparece el concepto de internalización. Hay casos en que internalizo esos factores externos y por eso hablamos de regulación integrada, regulación identificada y regulación introyectada, que en cierta forma podríamos también utilizarlo como motivación intrínseca en el trabajo. La motivación, el estilo totalmente extrínseco o externo es la regulación externa. Por ejemplo, cuando yo trabajo por dinero. O sea, es el factor externo dinero el que me motiva a hacer lo que hago. Pero en la regulación integrada puede ser, por ejemplo, que yo soy docente, trabajo en educación, porque considero que la educación es un factor muy importante para la humanidad. Siendo un factor externo, se ha integrado a mi psiquis, a mi espíritu, y puede considerarse un tipo de motivación intrínseca, pero el factor está fuera. Y así poco a poco. Entonces, el foco de causalidad de estos diferentes tipos de motivación, en el caso de la motivación intrínseca, es totalmente interna. En el caso de la regulación integrada, como motivación extrínseca, también es interna, puesto que lo he internalizado y prácticamente podríamos hablar de que existiendo un factor externo que me motiva, actúa como motivador intrínseco. La regulación identificada hay algo de interno. La introyectada es menos interno y algo de externo. Y la regulación externa es totalmente externa. Bien, y la otra teoría es la teoría del flujo psicológico que formuló un famoso psicólogo en la década de los 60, de difícil apellido, Csikszentmihalyi, en donde él observó que ciertas personas como los artistas se ensimismaban en su trabajo. Por ejemplo, un pintor, con tanta obstinación que muchas veces ignoraban el hambre, la fatiga, el malestar, hasta que terminaban su trabajo, en la que, culminado, ya perdían el interés y pasaban a otra cosa. Entonces, para él era sorprendente encontrar ciertas personas haciendo cosas sin una meta aparente, sin una razón aparente, en un mundo materialista, gobernado por la búsqueda de dinero, de poder, de prestigio, de placer. Por ejemplo, escaladores de montañas, artistas, jugadores de ajedrez, etc. En un mundo que se creía que lo que motivaba a las personas eran recompensas externas
ya sea por el premio o por temor al castigo. Y en ese sentido, la sociedad había desarrollado un sistema de motivación basada en incentivos y en dinero y en estatus para producir comportamientos deseados. El trabajo se había convertido así, por lo tanto, en una obligación, y de ahí la distinción entre trabajo y ocio. Entonces, ellos, con sus investigaciones, que duró muchos años, plantearon su teoría, la teoría del flujo psicológico, en que la variable fundamental es la experiencia autotélica o experiencia óptima, que es un estado dinámico o una sensación holística que las personas experimentan cuando se producen una serie de características, cuando confluyen en el trabajo que hacen una serie de características, en la que se fusiona la acción y la conciencia, en que la atención se concentra en un campo de estímulo limitado, en hacer un trabajo en particular. Cuando a muchas veces se pierde la autoconciencia, se ensimisma uno y se olvida de uno mismo. Pero hay un control de las acciones y del entorno y hay una ausencia de preocupación. Hay una retroalimentación clara y sin vacuidades, y lo que se llama, hay una experiencia autotélica, ¿no? Es decir, cuando yo hago lo que hago, porque siento placer, goce total con lo que yo hago. No me importa ningún factor externo que me obliga a hacer lo que yo hago. Fíjense, en el transcurso de esta investigación, yo a veces me despertaba a 3, 4 de la mañana y trabajaba hasta las 6, 7, 8, en que ya el cansancio natural me dejaba hacer, o sea, ya decía, bueno, voy a parar un rato, voy a descansar. O sea, entraba en una experiencia de trance y nadie me estaba pagando por eso. Sacrificaba mis vacaciones, pero tenía una meta, terminar mi libro. Estaba motivado tan intrínsecamente por esta investigación, por hacer este trabajo, que después me di cuenta que había entrado en una especie de trance, en una especie de experiencia autotélica. Y nadie me había dicho, escribe este libro que te vamos a pagar tal cosa, o estás obligado a escribir esta. No, fue una motivación totalmente intrínseca, un comportamiento totalmente intrínseco. Lo que mejor explica esta teoría es este gráfico, ¿ya? Ustedes ven ahí en la parte superior derecha del gráfico una especie de sombrilla, color negro, ¿verdad? Entonces, esta teoría dice que hay dos variables importantes. El reto o desafío que supone el trabajo o actividad que uno tiene que realizar. Ese desafío, ese reto puede ser de bajo nivel, un reto muy simple, muy pequeño, o de alto nivel. Y para ese desafío uno tiene capacidades o habilidades. Puede tener pocas capacidades para hacer eso. Por ejemplo, si a mí me dicen, oye, vamos a subir al Huascarán, es un desafío bien alto, pero no tengo capacidad para subir al Huascarán. Entonces entro en apatía. No me interesa. Pero si tuviera alguna capacidad intermedia como para subir, bueno, digo, ya entro en preocupación, digo, ¿lo podré hacer o no lo podré hacer? ¿Verdad? Siempre y cuando el desafío no sea mucho. Pero si el desafío es alto como subir al Huascarán, ya entro en ansiedad. Pero si tengo una capacidad alta para ese desafío, me decido y comienzo a escalar. O como me ocurrió a mí, disculpen que hable en primera persona, pero creo que es lo que me ocurrió.
El desafío de escribir un libro como esto era un reto muy alto. En determinado momento no sabía si lo podía hacer, pero después de mucho pensar, dije, a mí me gusta investigar y me gusta escribir. Tengo con 4 libros escritos. El primer libro lo escribí el año 2000. Entonces, dije yo, creo que tengo capacidades para escribir esto. Entonces, dice la teoría que cuando el reto es alto y las capacidades que el ser humano tiene también son altas, entonces en ese cruce se produce un clímax, un flujo psicológico que a uno lo vuelve feliz. Dice la teoría así, no dice que lo vuelve feliz. Yo planteo en mi teoría, en mi hipótesis de trabajo, que la felicidad en el trabajo puede ser mejor interpretada teniendo en cuenta las siguientes consideraciones conceptuales. Primero, la felicidad en general es un constructo que en su sentido eudaimónico implica un estado que tiene que ver directamente con el bienestar psicológico de las personas. Es decir, con un conjunto de dimensiones propias de la relación humana. No lo digo acá, pero lo digo ahora. En su sentido hedónico, creo que es una simple satisfacción, una satisfacción de los placeres que todo ser humano en cierto momento también necesita satisfacer. Pero en su sentido eudaimónico, aristotélico, yo soy aristotélico en ese sentido, yo creo que la felicidad es un constructo que tiene una implicación eudaimónica de realización humana. En su aplicación al mundo del trabajo, en consecuencia, la felicidad en el trabajo implicaría un estado de flujo psicológico en el que la persona experimenta un clímax de coincidencia entre sus capacidades o habilidades y el reto o desafío que supone la tarea o actividad a desarrollar. Y en ese sentido, el desafío óptimo o reto en cuestión guarda directa relación con la satisfacción de la necesidad básica de competencia como factor de motivación intrínseca del trabajo. Y la realización de la actividad en sí misma significa además la satisfacción de las necesidades básicas de autonomía y de relación que aportarán mayores dosis de felicidad en el trabajo. Esa es la hipótesis que planteo en mi libro sobre la felicidad en el trabajo. El cuarto capítulo, que dada los tiempos que me han planteado, ya no va a ser posible de desarrollar, pero sí de plantear, es donde yo digo que el comportamiento del ser humano no depende totalmente de él, sino de factores del contexto sociocultural en la que nos desenvolvemos. Tanto la teoría general de sistemas, que nos dice que los seres humanos somos sistemas abiertos porque mantenemos interacciones permanentes con el entorno que nos rodee, así como las ciencias del comportamiento que nos dicen que una cabal explicación de nuestra conducta solo es posible entenderlo como una unidad biopsicosocial, nos llevan a plantear aquí que los factores del entorno sociocultural son factores que limitan en un caso o que apoyan en otro caso para hacer posible la felicidad en el trabajo. He dicho en otras palabras, la sociedad capitalista en la que vivimos nos plantea una limitación para esta posibilidad de ser felices en el trabajo. Bueno, repito, dada el tiempo, creo que hasta ahí puedo llegar. En todo caso, quedo sujeto a
las preguntas, los planteamientos que con mucho agrado, en la medida de que mis posibilidades pueda contestar. Doy pase a, Muchas no sé, gracias. a Franco, creo. Sí, muchas gracias. Gracias, Muchas Franco. gracias. Gracias, Franco. Quisiera invitar a los asistentes a que puedan compartir sus preguntas. Si tienen alguna duda, nos han llegado algunas a través del chat directo, pero si tienen a través del chat, podría formularlas en este momento. Yo quiero compartir una pregunta que nos escribieron directamente y es, ¿qué estrategias usted sugiere para motivar en este caso, justamente para llegar a ese estado de felicidad, fortalecer la motivación intrínseca? Algunas ideas que de repente usted haya podido identificar o buenas prácticas en las empresas, en el desarrollo, por ejemplo, de esa motivación intrínseca desde la misma empresa, o sea, que la misma empresa a través de sus áreas de recursos humanos puedan empezar a trabajar. Sí, gracias, Franco, por la pregunta, porque me ayuda a complementar algunas ideas que por el tiempo no he podido desarrollar. Hay mucho interés en el mundo desarrollado en aplicar conceptos como estos. Por ejemplo, hay empresas, no lo sé aquí en el Perú, no he podido investigar. Hay empresas en el extranjero que ya tienen implementadas gerencias de la felicidad en el trabajo. O sea, unidades, áreas que se dediquen exclusivamente a buscar estrategias, acciones para conseguir que los trabajadores sean felices en lo que hacen. El concepto de satisfacción laboral ya quedó corto. ¿Ves? Esto es por un lado. Por otro lado, y en relación ya no con la felicidad en el trabajo, sino con la felicidad en la vida, en mi libro pongo la referencia, hay países que ya están midiendo el PBI no desde el punto de vista económico, estrictamente, sino el PBI como un indicador de felicidad en la vida. Hay un país pequeño árabe, Bután me parece que es, en que es una monarquía, en que el monarca de este pequeño país lo que busca no es el crecimiento económico por sí mismo, sino que sus habitantes sean felices. Y por eso han inventado un indicador, así como hay el indicador de el Producto Bruto Interno, en este caso es el Producto de la Felicidad, algo así. No recuerdo exactamente el nombre del indicador, pero lo que se preocupa este monarca es que su población sea feliz a través de indicadores de este tipo. Otra señal en el mundo desarrollado, y esto lo cuenta Gary Hamel en su libro El futuro de la administración, 2006 me parece que publicó Gary Hamel su libro en inglés, luego ha sido en el español. Él cuenta que algunas empresas en Europa en ese momento estaban buscando para ser CEOs o gerentes generales de la empresa a filósofos para gerente general, entendiendo que la filosofía es quien puede mejor orientar el manejo de un sentido humanista en sus respectivas empresas, en la que de verdad el ser humano sea considerado como tal, más allá de la simple retórica que siempre hemos leído en muchas oportunidades, de que el trabajador es el principal activo de la empresa, pero que no ha pasado de ser una simple expresión retórica. ¿Ven? Entonces, en el mundo subdesarrollado, pues eso estamos muy lejos todavía.
Pero en algunos países de América Latina como Colombia, Colombia está muy desarrollado, la escuela francesa de administración, en la cual se plantea, no hay oportunidad acá, pero eso lo pongo en mi libro, en el sentido de partiendo del libro de Hamel, en que Gary Hamel dice en su libro que la administración ya es una tecnología madura, que ha llegado a su límite, que la búsqueda de la eficiencia ha obnubilado a la administración. Creo que por acá, perdón, a ver, voy a compartir una diapositiva de Gary Hamel, porque creo que es importante. Acá está. Dice Gary Hamel, ¿sí se está viendo la diapositiva? Perdón. Sí, Sí, sí. así es. Ya, 2008, Hamel y Brin sostienen que el paradigma de la administración moderna, desde Taylor y Weber hasta nuestros días, en la que todos hemos caído prisioneros, ha sido la búsqueda de la eficiencia por encima de cualquier cosa. Y que ya es momento de revolucionar a la administración. No es posible. Él ahí evidencia los resultados de una encuesta famosa en el mundo, en la que la conclusión es que el 85% de la fuerza laboral del mundo se siente menos que plenamente comprometidos con su trabajo. Entonces, Hamel dice, la mayoría de las empresas son humanas apenas a medias, porque acogen solo una fracción de las cualidades y capacidades que nos hacen humanos. Miles de millones de personas se presentan a trabajar todos los días, pero una gran mayoría de ellas lo hacen como sonámbulas. El resultado, organizaciones cuyo potencial es siempre inferior a lo que podría ser. Entonces él dice, ya es tiempo que reinventemos la administración. La administración como tecnología ya llegó a su límite. Hay que desarrollar otros sistemas, pero hay obstáculos. Según ellos, algunos de esos obstáculos es el exceso de supervisión y falta de libertad. Fíjense, la teoría de la autodeterminación dice que una necesidad básica de todo individuo es la autonomía, que no se tiene muchas veces en el trabajo. El exceso de jerarquía y la escasez del espíritu de comunidad. Fíjense que esto va con la necesidad de relación. El espíritu de comunidad, más allá de la retórica administrativa de que siempre escucho yo en las organizaciones, somos una familia, pero ¿de verdad somos una familia, digo yo? ¿Cuáles son los indicadores que expresan que de verdad hay ese espíritu de comunidad? Y otro obstáculo, dice Hamel, es el exceso de mando y la escasez del sentido de misión o propósito. Entonces, a partir de esto, se está sugiriendo, por ejemplo, en la escuela francesa y concretamente en Colombia se está desarrollando mucho. En mi libro me apoyo mucho en autores colombianos sobre la necesidad de una teoría antropológica de la administración. Y dejando de lado la teoría burocrática que empezó en Fayol, siguió por Weber y hasta nuestros días todavía continúa. Bueno, eso es lo que puedo decir por ahora, Franco. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta que, bueno, Sí. un comentario también con un matiz de pregunta que es, ¿qué hacer cuando tu jefe de empresa o de área, por ejemplo, quiere realizar, por ejemplo, charlas? Entendemos que charlas de este tipo, ¿no? Motivacionales, ¿no? Claro. Y la mayoría de trabajadores no recepcionan esto, no lo toman en consideración. ¿Qué estrategias o qué acciones sugieren? Efectivamente. Yo tengo experiencias propias y ajenas en estos momentos de conferencias virtuales en que se conectan 1000, 2000 y lógicamente es pura conexión. Pero eso no es propio de esta época, es desde hace mucho tiempo. Muchas capacitaciones, hay todas unas recomendaciones en los libros de recursos humanos sobre las capacitaciones que no se hacen caso. Se realizan charlas y capacitaciones sin ton ni son, en la cual el individuo no está interesado. Y lo peor son esas charlas masivas, en la que hay heterogeneidad de participantes, cada quien con su propio interés.
¿Qué hacer frente a eso? Pues hay una serie de recomendaciones en los libros, ¿no? Pero eso sería motivo de otra charla. ¿Qué hacer, qué estrategia seguir en ese tipo? Lo que estoy diciendo yo ahora, pues, es cómo encontrar la felicidad. Es difícil, porque tendríamos que adecuar que un trabajador haga una tarea que le guste hacer y para la cual está calificado. Yo me pregunto, en las empresas tenemos personas, por ejemplo, que se dedican a limpiar los servicios higiénicos. ¿Esas personas les gustará hacer esa tarea? ¿Estarán motivados intrínsecamente para hacer esa tarea? Bien difícil, ¿verdad? Hay algunas tareas como por ejemplo en el Japón o acá ahora actualmente en la que se tiene que cremar a los cadáveres y alguien tiene que hacerlo. ¿Habrán personas que les guste esa tarea de cremar cadáveres y estar ahí al costadito comiendo su sándwich? Lo veo difícil. En todo caso, me falta evidencia empírica, el segundo momento de esta investigación, para encontrar respuestas a estas interrogantes, por ejemplo, como las que se están planteando. Pero de pronto, considero que en este mundo en el que vivimos, en esta sociedad en la que vivimos, es muy difícil de que todos puedan ser felices en el trabajo, sino solamente unos cuantos. La docencia, la investigación, es un buen espacio para ser felices en el trabajo. Por lo menos yo lo siento así. A mí me gusta enseñar, por ejemplo. Me invitan a una conferencia como estas y no estoy preguntando cuánto me van a pagar. Me agrada, me gusta compartir lo poco, lo regular que yo sé, que yo he investigado. Estoy motivado intrínsecamente para eso. Y soy feliz al hacer esto. Pero es porque me gusta. No a todos les gusta esto. La educación, la docencia, pero para aquellos que tienen vocación docente. Y ahí aparece el concepto de vocación. Bueno, habría mucho más que hablar, pero ahí nomás me detengo. Licenciado, ¿me permite? Harry, querido amigo, por supuesto. Mi estimado Lucho, cuando nos presentas este último diagrama de desafíos y competencias, Sí, trato de entender aquellos deportistas de alto nivel, sí, caso Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Paolo Guerrero, cuando ellos dicen, soy feliz con lo que hago, porque además de que juego, me pagan sí, por ello. sí, Entonces, ellos tienen unos grandes desafíos, privaciones sociales, familiares, etcétera, pero sus competencias personales están a la altura de esos desafíos. Por lo tanto, entiendo que son felices con lo que hacen. No sé sí, si es un estoy en buen, lo es un buen correcto. ejemplo, ¿ah? Es un buen ejemplo en la medida que no esté por medio del dinero, o en todo caso, el dinero es un factor externo que se ha internalizado para esa motivación intrínseca. Pero es cierto, en ese momento en que están jugando, me imagino que ellos están en un... Hay investigaciones empíricas al respecto, pero no sobre el fútbol, sino sobre, a ver, permíteme, aquí vamos, tengo aquí, ya, hay unas investigaciones, mire, acá en se está viendo la diapositiva apéndice, por favor. Sí, se ve. Ya, aquí hay unas investigaciones empíricas que se han hecho y creo que por acá tengo una, por ejemplo, de enfermeras de un hospital general en el norte de China, Tianjin, sobre qué factores determinan que que influyen en su felicidad. Y de esta investigación se encontró que ellas eran felices en lo que hacían por ciertos factores, como los que aquí se mencionan, de más importante a menos importante. Lo menos importante era la remuneración. Otra investigación
de empresas de fabricación de software en la India, ¿no? Que se hizo también para aplicar una herramienta en la que los resultados indicaron que había ciertos factores, una asociación significativa entre las experiencias de flujo y la felicidad. Pero hay otra que no lo he puesto aquí, que lo tengo en mi libro, es una investigación que se hizo, a ver, espérenme, aquí lo tengo, que se hizo, a ver, caramba, esto era, acá en fabricación de software, creo que era bailarines de ballet, ¿ya? En donde se pretendía determinar, sí, eran 332 practicantes de danza clásica, contemporánea y española de diferentes escuelas y conservatorios de España, ¿no? Y los factores que incluían, en donde los resultados confirmaban la hipótesis de que sostenía que el clima tarea de lo que estaban haciendo era una variable predictora en sentido positivo de satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas, y el clima ego lo era en sentido negativo. En todo caso, esta investigación demostró que la motivación intrínseca estaba asociada positivamente con el flujo psicológico y negativamente con la ansiedad. Entonces, hay algunas investigaciones que ya se han hecho en este sentido, pero regresando a tu pregunta del fútbol, yo entendería que lo que hacen los futbolistas de alto nivel tiene que ver con que están motivados para ello y tienen las capacidades, y cuando juegan están entrando seguramente en un estado de flujo psicológico como el que planteo. Sin embargo, para contestarte con certeza, tendría que, en mi investigación empírica, entrevistar a una serie de actividades como los futbolistas, por ejemplo. Poco para demostrar si mi hipótesis qué tan válida es. Por ahora lo tengo como hipótesis de trabajo. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Harry. No sé si me permite una segunda intervención. No, depende de ustedes. Permítame. El día de hoy en la mañana, bueno, ya me adelantó algo cuando nos ha presentado esos cuadros de las enfermeras, estaba participando como maestro de ceremonias, celebrando el Día de la Enfermera, que va a ser el próximo 30 de agosto. Y en una de las señoras licenciadas que intervinieron mencionó esto: si volverían a ser, volvería a ser enfermera nuevamente. Y así hemos escuchado casos con los bomberos, con los policías, con los licenciados en administración, etcétera, una serie de profesiones. Entonces, la respuesta cuando nos ha dado en ese cuadrito es el reconocimiento del colectivo, y dejando al final la parte remunerativa, económica. Y en estos momentos, en plena pandemia, cuando se les señala a las enfermeras, al personal de salud en general, como los que están en primera línea, bueno, realmente son felices las enfermeras, ahí entendido por su posición recién en este momento, ¿no? Yo Claro, pensaba que claro, pero es felicidad. claro. Has puesto dos buenos ejemplos, Harry. Enfermeras y bomberos. Personal de salud en general. Y bomberos, por ejemplo, ¿no? Justamente, vuelvo a repetir, en mi investigación empírica tendría que entrevistar a una infinidad de colectivos, de oficios, profesiones, etcétera, un poco para extraer de ahí conclusiones y ver qué tanto apoyan mi hipótesis o no apoyan, o tendría que cambiarla, ¿no? Porque hay algunas variables que median, que moderan esa posibilidad. Muchas gracias, licenciado. Muy Al amable. contrario, Harry, gracias a ti. Buenas noches, mi Bien. querido doctor. Una Sí, consultita fue. Sí. bueno, Si me sí, no hay permiten, problema por mí. de acuerdo al desarrollo de su ponencia, que ha señalado varios factores
en relación para hacer la gerencia de la felicidad, ¿cuál sería la metodología para poderlo implementar en el sector público? Viendo pues que el sector público tiene su peculiaridad cuando en el tema del clima y cultura de dicha organización. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la primera pastilla que se tendría que implementar para poder vencer, por ejemplo, las adversidades, los conflictos con las relaciones jerárquicas? Otro factor como, por ejemplo, el tema de la mala intención. Entonces, ¿de qué manera sería la fórmula de cambiar para que al final sea una institución donde uno para un gran porcentaje de su vida, que es como su segunda casa? Pero ¿cómo llegar a poder gerenciar con metodologías adecuadas? Ese es mi interrogante. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Fermín. Fermín. Fermín, me has planteado la pregunta del millón. Qué difícil de responder. Yo he sido empleado público. Qué difícil. El modelo propio de toda entidad pública es el modelo burocrático. Habría que cambiar de modelo. El modelo burocrático en el sentido que es un mundo gobernado por las normas y los procedimientos. El empleado público no puede hacer aquello sino lo que la ley le permite, le autoriza. Yo he sido jefe de personal de la Universidad Nacional de Trujillo, muchos años. Y llegué a querer cambiar muchas cosas. Y no pude hacerlo. Porque la norma tal no me lo permitía. Porque el procedimiento tal no me lo permitía. Cuando yo en 1983 llegué a ser jefe de personal administrativo de la UNT, me encontré con la famosa ley 11.377 de aquella época, que ya tenía como 50 años a más de antigüedad, en donde, por ejemplo, para promover a un trabajador, para que ascienda, había que evaluarlo en función de 3 factores: antigüedad, currículum vitae y foja de servicios. La antigüedad era el tiempo de servicios. Entonces dije, esto no puede ser. ¿Cómo el tiempo de servicios va a ser y cada factor tenía el mismo peso? ¿Cómo va a ser posible que para que un funcionario, un empleado público ascienda, el tiempo de servicios sea un factor que valga igual que, por ejemplo, el currículum vitae? Conocimientos era el otro factor, perdón. Conocimientos. Foca de servicios estaba dentro del currículum. Que currículum vitae. O sea que un trabajador con un excelente currículum, porque tenía solamente 5 años de servicio, estaba en total inequidad con alguien que ya tenía 30 años de servicio, porque el puntaje le sacaba enormemente los concursos de ascenso. Cambiar eso no se podía, porque la ley lo establecía. Entonces, en un mundo burocrático propio de todo modelo estatal en todo el mundo, salvo algunas excepciones por ahí que pudieran haber, es casi imposible implementar cosas que permitan corregir, mejorar. Volvemos a lo que nos dice Hamel y Brin. En la teoría podríamos cambiarlo, el paradigma de la administración, pero llevarlo a la práctica en ciertas realidades como el sector público en general y el peruano en particular es muy difícil. A lo mucho que podríamos es abarnizar las cosas, a dar manos de pintura por algún lado. Y ahí podríamos hablar de varias cositas. Pero es muy difícil, muy complicado. La verdad es que no tengo
una respuesta certera para decirte hay que hacerlo así o de esta, que sea de aplicación general. De aplicación particular, bueno, pues no. Y depende mucho, como tú mismo dices, pues en un mundo en que la política gobierna, o sea, además en donde la política es la que gobierna y no la meritocracia. ¿Mm? Bueno, es lo que puedo contestar. Gracias de todas maneras por haberme puesto en apuros. No habría Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han participado y definitivamente pues también a nuestro ponente por el desarrollo, no solamente de su disertación, sino también por dialogar y profundizar en las respuestas ante las inquietudes de nuestros participantes. Bien, vamos a continuar con nuestro programa y bueno, en este momento, si el equipo técnico me da soporte, corresponde pues un reconocimiento a nuestro invitado, a nuestro profesional licenciado en administración que ha tenido pues a bien desarrollar el tema de felicidad en el trabajo, y para eso queremos invitar a nuestro decano, el doctor Miguel Vázquez Polo, para el reconocimiento respectivo. Doctor, muy buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches, Franco. Muy buenas noches. Mi saludo a Ahora, como ha dicho que mi no. electo amigo y paz decano del Colegio de Licenciados en Administración, Luis Ramírez Salinas, a quien me une una amistad de muchísimos años y también un respeto por su trabajo permanente en la búsqueda de crear conocimiento de la ciencia de la administración. Ha escrito un libro que todos ya creo que conocemos y esta noche nos ha compartido, y espero que el autor eh, 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 Sí, feliz bien, parece que nuestro... ponencia, y Ok. que yo tuve la oportunidad de leer hace algunos años a de Honda, ¿no? Soichi Honda, donde decía que individuo Bien, queremos advertir que se trata pues de un problema de conexión que en este momento impide que escuchemos a nuestro decano. Bien, mi electo amigo, entonces, eh, 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 a nombre de Bien, queremos agradecer autoridad. y tenemos un problema con la conexión de nuestro decano. Él No sé sigue si me debo aparentemente. escuchar. Ahora sí, decano, hemos tenido una interferencia de unos minutos en la última parte donde menciona el tema del reconocimiento. Sobre todo en esta época, mucha salud para ti y tus.
Adelante, Franco. Gracias, gracias, decano. Bueno, reiteramos justamente el tema de la hora, que es un poco pesada, es una hora de bastante tráfico, ¿no? Y bueno, efectivamente, son temas técnicos que obviamente nosotros vamos a atender. Queremos, tomando la palabra a nuestro decano, reiterar pues el agradecimiento a nuestro invitado, al licenciado en Administración Luis Enrique Ramírez Salinas, por el tema abordado sobre felicidad en el trabajo. Queremos también destacar la presencia de todos nuestros asistentes, quienes reconfortan este esfuerzo que viene desarrollando el Corla La Libertad para justamente desarrollar temas no solamente académicos como este, sino también otros temas técnicos, como por ejemplo los cursos de ofimática, que ya estamos abriendo una nueva convocatoria. Hace unos días hemos celebrado, ¿no?, el cierre y la certificación de un grupo de más de 50 profesionales de nuestra región y de otras regiones, quienes se inscribieron en este primer curso. Reiterarles que este tipo de eventos, este webinar, tiene certificación opcional. Ustedes pueden, obviamente, para eso coordinar directamente a través de nuestras redes sociales con nuestro equipo técnico. Y si tienen alguna duda, escribirnos a clatlalibertad@gmail.com o a los teléfonos que nuestro equipo técnico va a colocar a través del chat, el 922-49-7440 y el 922-49-7582, para lo cual ustedes podrían opcionalmente adquirir un certificado por esta ponencia. Muy bien, para cerrar esta parte, queremos invitarlos a que activen su cámara, por favor, para la foto del evento, la foto del recuerdo, que va a ser compartida a través de nuestras redes sociales. Ahí, gracias al equipo técnico por escribir los números de contacto para cualquier información sobre la certificación. Y recuerden que tenemos activamente nuestras redes sociales promocionando nuestras actividades académicas, nuestras actividades de capacitación y también nuestras actividades protocolares. Muy bien. A la voz de tres voy a pedir, por favor, que puedan activar su cámara y podamos saludar todos para la foto respectiva. Así es que vamos a quitar el contraluz. Ahí está, muy bien. A la 1, a las 2, saludamos a las 3. Muy bien, una segunda toma, por favor, por si acaso. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Disculpas del caso por, temas técnicos. Hemos desarrollado una sesión muy interesante y creo yo que será pues el inicio para una siguiente oportunidad en la que podamos abordar otros temas relacionados con los conceptos como felicidad, satisfacción, son conceptos, motivación, que son conceptos que se han abordado en esta noche. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Permiso. Un gusto saludarte, mi estimado Lucho. Abrazos. Chao, Lucho. Buenas noches a todos. Buenas noches.